buenos días para todos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que me imagino muchos quieren entender mejor. La verdad es que estoy muy agradecida con Semilleros que me delegó este tema porque cada vez me doy cuenta que sé menos. Cada vez, o sea, eso es de las cosas con las que he amado a Níquel, a mí me encanta aprender y todos los días aprendo montones. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a hablar del superpoder del magnetismo. El superhéroe hoy es el magnetismo y nosotros tenemos que compartir este superpoder con muchas personas. Bueno, quien les habla para las personas que están aquí por primera vez, mi nombre es Angélica Acevedo. Estoy en este momento ubicada en la ciudad de Cali. Yo soy bacterióloga de profesión. Y trabajo con Níquel hace 6 años. Hace 6 años asesoro en salud y bienestar y también tengo experiencia de más de 20 años como teoterapista espiritual. Cualquier cosa que necesiten, por aquí en Cali tienen una amiga. ¿Listo? Bueno, utilicé 2 fuentes principales para la conferencia de hoy, que son de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas Naturales. Entonces, personalmente, hace 6 años yo juraba que el magnetismo era esoterismo, ¿sí? Y la verdad es que la ignorancia es atrevida y tengo que aceptarlo. Pero definitivamente esto es pura ciencia y está cada vez más aplicado y cada vez más estudiado. Entonces, la información que les traigo es de esta fuente tan importante, la Real Academia. También utilicé como fuente un libro que quiero leerme y que se los recomiendo muchísimo, que se llama IRTIN. El creador de este libro, nada que ver con ciencia, es Clinton Over. Él era una persona nada preparada, estuve leyendo sobre su historia y es una persona que su experiencia había sido ampliamente en la vida agrícola, ¿sí? En la finca, en la parte rural, y luego en su búsqueda de ingresos empezó a trabajar con cableados eléctricos, con televisores, y él cuenta que como él desde su experiencia técnica en la aplicación de redes eléctricas, pues él un día se puso a ver cómo la gente llegaba de esos buses turísticos cargados de tenis, ¿sí? Y él decía, wow, nos hemos desconectado de la Tierra. Entonces, el libro habla de eso y es un libro muy soportado en muchísimos estudios clínicos. Sus compañeros son de coactores del libro, son científicos, hay un cardiólogo entre ellos, que es el doctor Stephen Sinatra. Entonces, definitivamente debemos de romper muchos paradigmas como los que yo rompí hace 6 años y sigo transformando. Bueno, listo. El biomagnetismo, el magnetismo, ¿dónde se origina? Eso no es nuevo. Eso no es algo que se puso de moda recientemente, sino que eso está desde el origen de la vida, ¿sí? La única fuente de energía natural es el sol. Y toda emisión de energía que genera el sol genera un campo magnético, ¿sí? Si no hay sol, no hay vida, así de sencillo, ¿listo? Y toda la energía que genera el sol genera un campo magnético. El sol, pues, tiene acción directa sobre la Tierra y la Tierra, pues, obviamente también todos nosotros somos energía. Entonces, todo cuerpo vivo, todo ser vivo es energía, completamente es energía, y unas energías se relacionan con otras. Entonces, el Sol tiene acción en la Tierra y la Tierra es un campo magnético, por eso se dan las mareas, por eso se dan los procesos eléctricos en la Tierra, por eso hay polo norte, por eso hay polo sur, y definitivamente en este planeta existimos. ¿Listo? La Tierra tiene cargas negativas, que eso nos lo explicaba ahora 8 días Lucedit, ¿sí? Tiene cargas negativas y toda carga negativa, las cargas negativas son antioxidantes.
¿sí? Entonces, por eso el conectar a tierra tiene tanta importancia en los procesos de inflamación, porque cuando nosotros tenemos inflamación, estamos oxidados. O sea, nosotros los procesos metabólicos normales generan oxidación, generan acidez, pero nuestra vida actual se ve más afectada y estamos más oxidados que antes. Bueno, hoy la verdad hice un cambio en la presentación las personas que ya venían de tiempo antiguo, ¿sí? Porque quise entrar en materia de explicación del magnetismo, ya que muy seguramente es posible que hayan traído invitados personas que no están en el plan semilleros, personas que no están aún vinculadas con Niken, entonces quise entrar en materia y ya después desarrollamos el resto del plan. ¿Listo? Entonces, me profundicé mucho en esta explicación porque la verdad, como les decía, tenía grandes paradigmas respecto de del magnetismo y para mí fue muy importante entender que definitivamente somos seres magnéticos y que si estamos influenciados por el sol, pues definitivamente vamos a generar energía magnética y somos afectados por las energías magnéticas externas. Entonces, toda fuente natural, ¿cuáles son las fuentes naturales que nosotros tenemos? Los residuos biológicos generan energía, el petróleo viene de los residuos de los seres vivos de miles de años, ¿sí? Todas las energías tienen influencia del sol. ¿Cuáles son los rayos que salen del sol? Todos esos rayos generan un campo electromagnético, todos, ¿sí? Ahora 8 días Luchita nos hablaba de los rayos infrarrojos, ¿sí? Es uno de los rayos que tiene el sol y estos últimos 3 son los más utilizados, o sea, son los utilizados, son los cotidianos a los cuales nos exponemos y de estos últimos 3 rayos, el infrarrojo, el microondas y las ondas de radio, pues el infrarrojo es el que tiene impacto significativo en la salud. Los campos magnéticos son las fuerzas que hacen que haya interacción entre los campos eléctricos. Entonces, donde hay electricidad, que nos quede muy claro, hay campos magnéticos. Entonces, vamos viendo cómo el Sol genera, ¿sí?, en la Tierra esta reacción de campos magnéticos. Pero nosotros hacemos parte del universo. La verdad es que esto para mí ha sido, yo hoy veo un árbol como un amigo, compañero de existencia en este planeta, ¿sí? Algo muy distinto de como lo veía hace 6 años. Entonces, cuando uno aprende a apreciar ese árbol como compañero de vida, ¿sí? Porque dependo de él y él depende de mí, pues obviamente que mi relación es mucho más cuidadosa, ¿sí? Porque ya no es un objeto que me encuentro en la calle, sino que realmente tenemos una interacción muy importante, ¿sí? Entonces nosotros como humanos también somos generadores y somos sensibles a los campos magnéticos. Todo nuestro cuerpo es un organismo bioeléctrico, ¿sí? Por eso nos hacen electrocardiogramas, por eso nos hacen electromiografías, ¿sí? Por eso nos hacen los exámenes a nivel eléctrico donde nos miden cómo están nuestros músculos, entre ellos el corazón, ¿sí? Entonces somos organismos bioeléctricos que transmitimos señales y no podemos negar que esas señales se relacionan con la Tierra y se cargan con los iones que encontramos en el ambiente, ¿sí? Cuando nosotros estamos en ambientes muy contaminados, hay reacciones eléctricas que generan iones positivos. Son iones positivos por su carga, más la palabra positivo no quiere decir que sean beneficiosos. Los iones con carga positiva son agentes oxidantes. Esos agentes nos generan daño. Son radicales libres que nos enferman, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar, a raíz de que estamos tan cargados de este tipo de reacciones eléctricas, pues tenemos que hacer muchas cosas para tratar de compensar eso. Entonces, les hablaba del electroencefalograma. Esta imagen que ustedes ven aquí, ustedes ven una corriente eléctrica que más o menos estamos acostumbrados por el electroencefalograma, ¿sí? O más bien el electrocardiograma, ¿sí? Pero ustedes pueden ver los campos magnéticos emitidos, ¿sí?
alrededor de esa corriente. ¿Y por qué nosotros podemos tener resonancias magnéticas? ¿Sí? Porque los campos magnéticos, como por ejemplo la tecnología que nosotros tenemos en los productos de níquel, tienen acción en nosotros. Porque resulta que la partícula más pequeña, miren lo que veíamos en el Sol, miren lo que veíamos en la Tierra, miren lo que veíamos en el campo magnético del hombre como tal, pero esta es la partícula más pequeña de todo ser vivo, ¿sí? Que es un átomo, ¿sí? También allí hay un campo magnético y el hidrógeno, que es el compuesto más abundante que hay en el mundo, ¿sí? En el universo, que hace parte de la molécula del agua y no es coincidencia que el agua es el planeta Tierra es aproximadamente 70% agua y nuestro cuerpo también. Ese balance entre mi hidratación y la hidratación del planeta tiene más relación de lo que podemos imaginar. ¿Listo? Entonces nosotros somos 70% agua, quiere decir que nuestra mayor cantidad de átomos del cuerpo son hidrógenos y el núcleo del hidrógeno es un imán, ¿sí? Entonces, por eso nos pueden hacer resonancias magnéticas, porque las resonancias magnéticas lo que hacen es leer leer las emisiones eléctricas que los hidrógenos generan, ¿sí? Entonces, la partícula más pequeña que nosotros tenemos en mayor abundancia, que es el hidrógeno, que hace parte de la molécula del agua, es un imán y por eso nosotros somos seres sensibles al magnetismo. ¿Listo? No podemos negar la influencia del magnetismo cuando hoy por hoy ya se conoce desde hace mucho tiempo y ampliamente en el mundo tecnología basada en este principio, ¿sí? Técnicas de diagnóstico como la magnetoencefalografía, la resonancia magnética, que la pueden hacer en cualquier tejido, la resonancia magnética no la pueden hacer en un brazo, no la pueden hacer en cualquier parte del cuerpo y se fundamenta en eso, el equipo es un gran campo magnético que lo que hace es interactuar con las moléculas de agua que hay en el cuerpo o en el tejido que quiere estudiar y esa reacción le da una forma 3D de la parte del cuerpo que quieren estudiar. Entonces, definitivamente esto no es algo esotérico. El magnetismo no es una teoría sin fundamento, definitivamente es una teoría ampliamente probada y el biomagnetismo también ya lleva mucho tiempo probado en manejo terapéutico, ¿sí? Bueno, resulta que nosotros decimos hay química entre tal y tal persona, ¿sí? Pero en este pues estudio que hice con las fuentes que les comenté, pues resulta que la química que nosotros percibimos entre las personas, ¿sí? Es realmente los campos magnéticos, ¿sí? Cuando las personas se acercan, sus campos magnéticos interactúan, ¿sí? Cuando, no sé qué tantas personas hayan hecho aquí las pruebas de fuerza, equilibrio y elasticidad. Me gustaría saber quién no conoce una aplicación de prueba de fuerza, ¿sí? En este auditorio, ¿quién nunca se ha expuesto a que le hagan una prueba de fuerza con objetos de níquel, con productos de níquel? Ah, Juan Carlos, ya te voy a contestar la pregunta. Bueno, sí, estamos magnéticos hoy. Saludos desde Lima. Bueno, pregunta Juan Carlos. Yo no lo he hecho. Lina Marcela nunca se ha expuesto a una prueba de fuerza. La verdad es que me imagino que en este auditorio la mayoría la conocen, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos ¿qué son las pruebas de fuerza? Nosotros hacemos una prueba donde podemos evidenciarle a nuestro familiar, amigo al cual le queremos compartir níquel, cómo él tiene un nivel de fuerza, un nivel de elasticidad y un nivel de equilibrio que se ve inmediatamente beneficiado al ponerle cualquier objeto de níquel.
llámese plantillas, llámese power chip, llámese vaso de agua, ¿sí? Ese cuerpo, y esa es una prueba que cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de manera presencial, pues la verdad, yo no hace, hay varias personas que no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, inmediatamente la persona percibe cómo su fuerza era una antes y cómo es ahora que se expuso al campo magnético de los productos de níquel, cómo era su equilibrio y cómo era su estabilidad. En esa prueba uno también puede hacer sentir a la persona un momento feliz, llevarlo a recordar un momento feliz y uno puede evidenciarle cómo ese recuerdo hace que tú tengas más fuerza, más equilibrio, más elasticidad, ¿sí? Y cómo un momento triste te desequilibra totalmente. Entonces, esto es una confirmación más y miren cómo todo está relacionado, que nuestras enfermedades tienen tres fuentes básicas que son nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones. Miren aquí un ejemplo de lo que es una persona cuando su vida se basa en críticas, quejas, condenas, envidias, llena de miedos, de preocupaciones, tiene hábitos de mentira, de juicios, tiene pensamientos y sentimientos negativos para con él y para con los demás. Su campo magnético está así. Y la verdad es que uno lo percibe, ¿sí? Uno percibe la energía de las personas. En cambio, cuando es una persona que tiene actitudes correctas, pues su campo magnético está perfecto. ¿Listo? Entonces, esto es algo que nunca yo me hubiera imaginado estarlo explicando, pero lo he vivido y me parece increíble que siendo mi formación en biología, pues tuviera tantos paradigmas al respecto que gracias a Níquel, pues los he podido romper. Bueno, aquí hay varias preguntas. ¿Cómo es que nos afectan las variaciones que tiene el eje magnético? La verdad es que descubrí que el eje magnético cambia con mucha frecuencia, Entonces, como les expliqué, nuestro cuerpo es un imán, ¿sí? Nuestro cuerpo es un imán y ya les mostré una fuente importante de imanes que es el átomo de hidrógeno. Nuestro cuerpo es 70% agua, ¿sí? Es decir, que yo tengo mucha cantidad de imancitos pequeños. ¿Qué pasa con una persona deshidratada? ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona deshidratada? Entonces, cualquier variación en el campo magnético de la Tierra totalmente influye en nuestro cuerpo, inmediatamente, ¿listo? Pero resulta que nuestra vida moderna, no solamente por actitud, por emociones, ¿sí? Se ve afectada, ¿listo? Y por eso aquí está la carita de felicidad de las personas que hemos experimentado lo que son el devolver a nuestro cuerpo los campos magnéticos. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿y en qué momento perdimos esa relación de campos magnéticos entre la Tierra y nosotros? Me gustaría saber, Juan Carlos, si ahí te expliqué, te di respuesta a tu pregunta. ¿Cómo es que nos afectan las variaciones que tiene el eje magnético? Nos afectan porque tienen relación directa, o sea, se comunican directamente con los hidrógenos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el campo magnético de la Tierra se mueve, eso influye en nosotros. Y por eso las mareas es algo que uno puede ver, ¿sí? Que uno puede percibir y eso es total magnetismo. ¿Podría recordarnos para qué son buenos los iones negativos? Listo. Resulta que los iones negativos es la energía es lo que compone un átomo. Todo átomo, que es la partícula más pequeña de un ser vivo, tiene iones negativos cargados negativamente y iones positivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hiperexpuestos a corrientes eléctricas, como son los computadores, como son las redes Wi-Fi, normalmente los átomos tienen el mismo número, ¿sí? Pero eso genera un desequilibrio y nuestros átomos quedan más cargados de las cargas positivas, ¿sí? Que esos son los radicales libres. Entonces, cuando nosotros conectamos con átomos que nos pueden dar compensación eléctrica, pues llega al equilibrio. ¿Listo? Entonces, una cosa son los átomos y otra cosa son los campos magnéticos, que eso sí, donde hay electricidad, hay campos magnéticos. Listo, yo no lo he hecho. Entonces, las personas que no lo han hecho, con su primer producto de níquel pueden hacer la prueba con la mano, ¿sí?
cojan con su mano, apaguen un switch, alejen su pulsera, alejen su botella de ustedes, contamínense con algo tan sencillo como apagar y prender un switch eléctrico y pídanle a alguien que les abra el dedo, los dedos, que se los abra, ¿sí? Y van a ver la diferencia. Recién tienen el efecto de la contaminación versus cuando se ponen un brazalete de níquel, ¿listo? O agua de níquel. Dígale a su patrocinador que les enseñe. Bueno. Yo solo conozco la de estar parado y empujar las manos, dice Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, esa es una prueba de fuerza. En 8 días lo vamos a compartir desde nuestro centro de experiencia. No se pierdan, porque dentro de 8 días todo esto que les hemos contado, ustedes van a poder ver los experimentos, ¿sí? Eso fue algo que Niken lanzó en algo que se llama Expo Conciencia y ese laboratorio es algo fascinante. ¿Listo? En 8 días lo vamos, bueno, listo. Resulta que nosotros, ¿qué ha pasado con ese campo magnético? Esa relación tan estrecha que tenemos los seres vivos, nuestras mascotas, nuestras plantas, también se ven influenciadas por eso, porque ellos también tienen hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ha visto afectada? Clinovet, lo que él descubrió fue el tema de los tenis, ¿sí? Desde 1960 vienen los materiales sintéticos, ¿listo? Y resulta que los materiales sintéticos a nosotros nos encantaron, nos parecieron muy cómodos y la verdad es que nosotros por tanta comodidad perdemos salud, ¿sí? Por ejemplo, nos encerramos para protegernos, para estar cómodos de la seguridad física, para estar cómodos, para que el sol no me dé tanto y no me caliente tanto, ponemos aires acondicionados, nos encerramos para estar cómodos, pero wow, eso sí que nos está afectando en la salud, en el bienestar. Entonces, los zapatos de goma nos aíslan de la conexión de la tierra. Pero, ¿qué creen que ustedes les pasa a una persona que vive? Se dice que después de un tercer piso, esa conexión está totalmente perdida o disminuida. ¿Se imaginan una persona que vive en un octavo, en un décimo, en un 30, en un 40º piso? ¿Sí? Y hay personas que viven en lo alto y trabajan en lo alto, ¿sí? Esas personas cuando tienen la oportunidad de exponerse a un campo magnético natural, ¿listo? Entonces es ahí donde uno encuentra mucho sentido cuando ustedes tengan un familiar, amigo, que viva en un piso alto, lo mejor que ustedes pueden hacer por él es recomendarle un colchón de níquel. Él va a pensar que usted quiere hacer negocio con él y que usted quiere venderle lo más caro. Es normal que él lo piense, él no ha tenido esta información. Por eso la importancia de que promovamos estos eventos, porque en estos eventos es que la gente rompe paradigmas, ¿sí? Como lo rompí yo hace 6 años, ¿listo? Entonces, las personas nos hemos metido en cuevas de concreto, ¿sí? En cuevas de concreto y además nos hemos aislado las pocas veces que tenemos la oportunidad de estar en un primer piso y muchas veces sobre el campo, pues terminamos con zapatos de goma, entonces resulta que nunca hemos podido, o bueno, es muy poco frecuente que tengamos este beneficio. Y adicionalmente, estamos totalmente expuestos a las corrientes electromagnéticas artificiales. ¿Listo? Nosotros somos un cuerpo eléctrico que si no hacemos conexión a tierra, ese intercambio hace que esas cargas se bloqueen en nuestro cuerpo, las normales, las naturales. Pero si adicionalmente nos recargamos con esta, pues estamos totalmente intoxicados con radicales libres. ¿Listo? Bueno, las ondas electromagnéticas cargan tu cuerpo de protones, es decir, de los radicales libres y te oxidan, ¿sí? ¿Qué genera eso? Sube la presión, la circulación es más difícil porque generalmente, y si además no estás bien hidratado, tu sangre es más espesa, ¿sí? Entonces, cuando tu sangre no tiene las moléculas totalmente desordenadas y además mal hidratado, pues es normal que sea una circulación más difícil, ¿listo? Entonces, eso genera problemas de la presión. Se reduce el oxígeno, obviamente. Si hay mala circulación, no hay buen oxígeno. Reduce el metabolismo por completo porque la sangre es el vehículo a través de los cuales se nutren las células, pero también se barren los
los contaminantes. Todos los restos metabólicos que hay en la célula, la sangre es la que recoge metabolitos y la sangre es la que lleva nutrientes por diferentes canales, pero eso es lo que sucede. Hay cambios en el dolor, claro, porque hay inflamación. Donde hay dolor, hay inflamación, ¿sí? Aumentan el estrés y son generadores de inflamación crónica. Se ha popularizado la bosqueterapia, ¿sí? Y la verdad, hoy por hoy, siendo que gracias a Dios disfruto de entornos de bienestar, me cobijo con Nikken, duermo sobre Nikken, todo el tiempo tengo accesorios Nikken, pues una filosofía de vida que yo tengo hace mucho tiempo, mientras más natural, mejor. Cuando tengo la oportunidad de tener un árbol cerca, pues por favor, yo agarro a mi amigo árbol y le doy mucho amor, ¿sí? Pero no solamente en el abrazo, hoy por hoy soy más consciente de ellos, ¿listo? Pero ¿con qué frecuencia tú puedes abrazar un árbol versus estás en tu sitio de trabajo que te aleja de la naturaleza, versus tu lugar de habitación también está en lo alto, versus estás recargado electromagnéticamente? Entonces, por eso tener accesorios es tan necesario, ¿listo? Todo lo contrario a lo que sucede con la contaminación por el aislamiento al campo magnético, pues la bosqueterapia o los campos magnéticos de Nikken reducen la coagulación de la sangre, tu sangre es más fluida, reduce la inflamación de enfermedades crónicas como artritis, lupus, esclerosis. Por eso las personas evidencian el manejo del dolor. Dicen que es un efecto placebo, ¿sí? Pero en los estudios que han hecho se han dado cuenta que los bebés, ¿sí? Los bebés que sufren de cólicos, los cólicos, los problemas de gases es uno de los problemas frecuentes de las personas que salen de la atmósfera terrestre. Y estudiando esto, yo decía, con razón, los niños de hoy por hoy es tan frecuente el tema del cólico gástrico, así tengan lactancia materna. Con razón es tan frecuente el reflujo en los niños, porque resulta que están desconectados del beneficio del magnetismo, y hay registros donde los bebés muestran que la mamá cargándolos, teniendo conexión a tierra, ellos mejoran, ¿sí? Y ellos no saben si mi mamá está descalza, si no está descalza, si está en el apartamento o si está en el campo, ¿sí? Pero es evidente que ellos muestran ese beneficio. Bueno, reducción o eliminación del dolor en general, reducción, o sea, todo lo contrario, aumenta la capacidad autoinmune. Entonces, definitivamente, conectar con los campos magnéticos es muy necesario. Como nuestra vida moderna no nos lo facilita, pues Nikken nos lo trae en sus tecnologías, ¿sí? Algo que yo siempre valoro de la cultura de los japoneses es que ellos son muy celosos de sus medicinas ancestrales. Nosotros generalmente descalificamos a nuestros abuelos y ahorita estudiando esto yo decía, con razón, le hablan a uno que serene el niño, que serene el niño. En todas esas cosas, los abuelos, ellos se las tuvieron que arreglar tratando de sanar sus problemas, y en todas esas experiencias hay mucho conocimiento que nosotros los occidentales descalificamos, pero los orientales sí cuidan muy bien. Entonces todos nuestros productos tienen magnetos, todos, el colchón, los accesorios, absolutamente todos. Entonces, si te amas tus tenis, pues ya te cuento que tienes las plantillas y vas a tener el beneficio. Sin embargo, eso no quita la oportunidad de que si estás en un río, te descalces y disfrutes de esa maravilla. ¿Listo? Entonces, estos son los imanes que los encuentran en todos los productos de Nikken. En el agua es en el momento en que este cosito gris que ven acá, ese es un gran campo magnético. Esta es una molécula de agua que sale del grifo totalmente desordenada. Por eso es una molécula que un vaso de agua de la llave no va a ir a tu célula, ¿sí? Porque es una molécula totalmente distorsionada. Es como por decir que tu célula solamente recibe partículas en forma triangular. Yo siempre doy ejemplos de madres e hijos, pues porque es mi mayor pasión. Cuando los niños empiezan a las figuras geométricas, a meterlas en los jueguitos, haga de cuenta eso. Si tu célula solamente acepta una figura triangular, no te va a recibir una cuadrada, ¿sí? Entonces, Nikken lo que hace es llevar la molécula del agua como es una molécula que brota de la tierra.
donde el campo magnético pues es muy, muy, muy importante. Bueno, entonces aquí ya les compartí lo que tenía para compartirle del magnetismo. No sé si tengan más preguntas.